digamos, yo no voy a negar que hay racistas en Argentina, y algunos hay, por supuesto, hay xenófobos, pero hay buena gente, mala gente, hay de todo como en todos los países del mundo. Esto no lo podemos negar. Ahora, ponernos a todos, ¿no? Y además por mi experiencia personal, obviamente lo digo, me indigna porque yo he llegado con 7 años de un país tan lejano, y cómo me han recibido, cómo me han adoptado, y cómo me han dado posibilidades, ¿no? Entonces, digo, desde ese lugar, sí, estaba muy enojado, y además, de hecho, salí en varios lugares, varios programas, a aclarar un poco el asunto, hacer un poquito de claridad a esto. Porque además, para mí es, ¿quién lo dice? ¿Quién lo ¿no? dice? ¿Desde dónde viene? Porque si nosotros empezamos a comparar lo que, por ejemplo, viste que un titular muy grande fue la de este actor negro de Estados Unidos, Samuel L. Jackson. Exactamente. Primero, no conoce el país. No tengo memoria que haya venido acá. ¿No? Entonces, ¿desde dónde lo dice eso? Porque me parece que para opinar de un país o de la gente de un país, por lo menos tiene que haber estado en ese país. Porque si no, es solo información de redes. Y además, te digo sinceramente, a mí lo que me causó mucha gracia fue que él, que fue discriminado, su comunidad fue discriminado toda la vida, esclavos toda la vida, hasta hace muy poco, hace muy poco. Menos de 50 años, de hecho, de la segregación. Y sigue claro, existiendo de otra manera. Claro, pero sigue habiéndolo. Yo me acuerdo de un episodio. ¿Te acordás de Muhammad Ali? Sí. Claro. El gran boxeador. Él, representando a Estados Unidos, va a los Juegos Olímpicos. Gana una medalla olímpica para Estados Unidos. Cuando vuelve, como era campeón, representando a Estados Unidos, vuelve y va al bar de su barrio, en el que los negros no podían entrar. Estoy hablando hace muy poco tiempo, Menos de 50 años. Por eso. Y él entra colgado con la medalla al bar a sentarse, porque dice, ya soy ciudadano de primera, representé a Estados Unidos y gané una medalla olímpica. Bueno, no lo dejarán sentarse. De ese país viene este muchacho, Samuel L. Jackson, a decirnos que nosotros somos racistas. Entonces, por eso digo, también hay que ver de dónde viene. Exactamente. Quiero volver un poco a tu historia. Digo, para mí, bueno, vos fuiste incluso co-conductor y parte de Pura Química, un gran programa que había, y contaste esa anécdota de cuando vos te empezás a integrar, vos viniste acá con 7 años, aterrizaste en Flores. Este es un programa en Salta, te cuento. Digo, entonces le cuento a la audiencia. Flores, en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un barrio enorme, divino, que tiene la particular de ser, mezclar montones de personas que vienen de un montón de orígenes, de un montón de comunidades, de Bolivia, de Paraguay, de Perú. Tiene una gran comunidad coreana, tiene una gran comunidad, obviamente, de personas que nacieron en la Argentina, y aparte tiene la particularidad de mezclar clase media con barrios populares. Digo, es un lugar de un mix. Y vos dijiste, bueno, cuando yo llegué, empecé a salir al barrio y me miraban y me decían, che, ¿y vos de quién sos? ¿De qué sos? Hasta que en un momento decís, me doy cuenta que son de Boca. Y salen y vos decís, yo soy de Boca. Y todos vinieron a abrazarte fervorosamente. Claro. Es un gran... de hecho, la tenía para poner, pero como se atrasó un poquito la entrevista. ¿Qué percibiste vos con 7 años viniendo 45 días de un barco cuando aterrizas en un barrio que en ese momento no sé si referirías, dirías este es mi barrio, pero que después de grande decís, bueno, esto es Flores? Digo, ¿qué recibiste? ¿Cómo lo percibiste? Mira, hay algo que sucedía en el barrio, y volviendo a hablar de esto del racismo, ¿no? Y todo eso,
sí, es verdad, había muchos bolivianos y paraguayos y algunos peruanos. Y nosotros, los coreanos, los primeros que llegábamos ahí. O sea, era la primera vez que veía a un oriental en ese barrio. Sí. Y en esto se habló de clasismo, sobre todo en las ciudades, ¿no? En las capitales, lo que yo noté en ese barrio fue más que racismo, clasismo. Ok. Porque si fuera, porque yo tenía muchos compañeros bolivianos y paraguayos. Uh-huh. Y digamos, la discriminación lo hacían con el boliviano, por ejemplo, o con el paraguayo. Viste que le dicen bolita, paraguas. Claro. Sí, claro. Estoy hablando, esto en la ciudad, porque después no lo he visto esto viajando por las provincias. Ok. Pero en la ciudad tiene mucho de eso. Y a mí me sorprendía porque digo, a mí me tendrían que hacer. Yo era el más distinto. El más distinto. ¿Cuánto tenemos de aquí a Corea? 16. ¿Cuántos kilómetros tenemos de aquí a Corea? Casi. Mira, yo te digo, no sé cuántos kilómetros, pero te digo las horas, la diferencia. 12 horas. O sea, exactamente en el otro lugar del mundo. En el otro punto del 12 mundo. 12 horas de diferencia. Claro. Pero además por la fisonomía, la cara que yo tenía. Porque, lo voy a decir, yo lo veía a los compañeros, digo, al boliviano o al paraguayo y el argentino, para mí eran parecidos. Claro. Era más de esa raza que yo. Bien. Y sin embargo, discriminaba más al boliviano, al paraguayo que a mí. Que te digo, agradecí que estuvieran ellos y no me discriminaran a mí. Ok. Eso sí se ve en la ciudad. Ok. Esa discriminación de clase. De clase. Claro, pero eso se ve en todas las... Yo lo he visto viajando en todas las capitales, en las ciudades, eso se ve. Cuando te corres un poco, cada vez menos. Cada vez menos. Digamos. Pero sí, en las ciudades hay como una cosa de clase. Tengo una pregunta. Es más cuánto tenés, cómo te vestís y qué es lo que tenés. ¿Viste? Si tenés un buen auto, más pasa por ahí. Una buena zapatilla. Eso es... Claro, eso es universal, Vayas donde vayas, país que vayas, en las grandes capitales, donde vos tenés acceso a todo el consumo, eso se nota. Eso se nota. Tengo una pregunta. Vos estudiaste tu escolarización primaria, secundaria, ¿dónde fue? Sí. ¿Y qué percibiste? La primaria yo empecé ahí en el barrio. Ok. Y en eso también tengo que aclarar y además agradecer es la escuela pública. Yo hice toda la primaria y la secundaria en escuela pública. Uh-huh. Entonces esto lo que quiero decir es, yo no hubiese podido estudiar si no fuese pública y gratuita. Uh-huh. ¿Cómo hacía? Nosotros veníamos con una mano adelante y atrás, vinimos en un barco de carga, llegar acá, ¿cómo hago? Con mis viejos, mis papás, que no sabían de qué iban a vivir todavía, ¿no? No veníamos con plata, uh-huh. Veníamos escapando de la guerra, de la posguerra. Entonces, de ese lugar, si yo no hubiese tenido esa posibilidad, yo, mis hermanas y todos los compatriotas, digamos, no hubiese podido estudiar. Entonces, yo sigo remarcando, no solamente no somos racistas, sino tenemos una generosidad. Argentina es generosa en ese sentido. Digo, desde mi experiencia personal, yo no puedo hablar no lo he sentido yo. Tengo una pregunta. Y si lo he sí, alrededor de esto. ¿Vos sentiste que aparte de la oportunidad, si se quiere, económica, cultural, en la idea de la educación pública, porque hay muchas veces, viste, hay como una parte que dice no, la uniformización, viste, y como que una crítica a la escuela y a la institución. ¿Vos sentiste que en ese proceso de integrar la historia de cada uno, la educación pública, la idea de la blanca palomita, para exagerar, ayudó a tu identidad y a ser parte de la comunidad? Sí, por supuesto. El trato, cuando el trato es igualitario, uh-huh. lo que te sucede es que
vas y empezás a comprender su cultura, empezás de a poco comprender su cultura, su idioma, sus costumbres, sus códigos. Ahí es donde empezás a integrarte realmente. Uh-huh. Entonces, en ese sistema de integración que tiene porque lo que tiene de integración es el sistema público, de escuela pública, es que aceptan a todos. Uh-huh. Y si aceptan a todos, lo que sucede es que tenés yo me acuerdo, en esa escuela, cuando yo iba, porque yo donde vivía era un barrio, claro, pero no era la villa. Atrás de ese barrio había un descampado y estaba la villa. Las villas que son la de chapa, la casa de chapa y madera. Uh-huh. Bueno, pero en esa escuela estaba el que vivía en la villa, el que vivía en el barrio y el que vivía como en una casa. O sea, teníamos como 3, 4 clases sociales. Claro. Cuando vos compartís con todos ellos y no te importa ya, porque además cuando te haces amigo no te importa dónde vive tu amigo. No, exactamente. Vas igual. Entonces, yo he jugado mucho en la villa porque tenía amigos en la primaria que vivían en la villa. Y entonces digo, eso lo que te hace es, te empieza a igualar, pero iguala para arriba. Y te llevo otra pregunta. Cuando vos decidiste, vos hiciste muchos recorridos de laborales. De hecho, vos contás que empezaste a actuar, si querés, a estudiar más de chico, pero a actuar o a dedicarte a eso casi a los 34, 35 años empezás a tener los papeles. Sí. Pero en ese momento donde ya el mundo no deja de ser un lugar que nos contiene, el familiar, sino donde tenés que salir a competir y a ganarte el mango y a disputar con otro. ¿Qué percibiste? ¿Cómo fue supongo que como todo, y vas en la actuación y en el arte, complejo, porque es una profesión compleja hacerse su lugar. Pero vos sentiste que ibas que tu origen y que tu recorrido era disvalioso o que te podía incluso ayudar a algo para hacer carrera en la Argentina? No, a mí yo tuve mucha suerte en ese sentido, sobre todo en la carrera actoral, ¿no? Porque es un lugar que no es, digamos, estar en esos lugares no es tan fácil. Imagínate la cantidad de estudiantes de actuación que hay y no llegan a estar ahí. Después, o sea, podés hacer teatro independiente toda tu vida, pero claro, no tener la trascendencia y poder vivir profesionalmente de esto. Lo que pasa es que yo también tengo esta cara. Soy coreano. Uh-huh. No hay otro actor coreano. Ok. No lo hay todavía. Entonces, tal vez los personajes que me tocaban hacer a mí no sean, digamos, de los protagónicos en la novela. Ok, sí. Eran esos personajes secundarios. Bien. Pero como en los secundarios no había orientales, salvo yo, me llamaban a mí para hacer. Sí, creo que en una nota vos dijiste que aparte los potenciales competidores eran bastante flojos, que vos te destacabas en ese sentido. Claro, porque no sabían actuación. Claro. Lo llamaban por la cara, pero después cuando llegaban al set de grabación era un problema, era un dolor de cabeza, porque no entendían el código de actuación. Entonces cuando yo empecé a trabajar, dijeron, mira, viene y resuelve. Entonces, en un momento dado, era como, necesitamos un asiático o una cara oriental para tal cosa. Bueno, llamarlo a Chan. Me llamaban directamente. Exactamente. Digo, suerte, no, y además suerte, y esto sí es un poco de suerte, esto es azaroso, porque uno nunca sabe, haber participado en programas muy exitosos. Que fue Educando a Nina. No, los simuladores. Ah, claro, los simuladores, disculpame, tenés razón. Que entonces, digamos, vos imaginate, pero nadie sabía cuando empezamos a hacer los simuladores que iba a ser el éxito que es, ¿no? Entonces, yo antes de los simuladores había estado en 2 programas, también muy exitosos. Y
pero cuando hice los simuladores fue una explosión. Claro. Y ahí también te llegó, digo, incluso el reconocimiento hacia adentro de tu familia. Vos lo contaste en algunas entrevistas, ¿no? Sí, con mi viejo. Mi viejo un poco me validó después de... Él no sabía, cuando yo empecé a hacer actuación, él ya no vivía acá en el país, vivía en Estados Unidos. Se había ido para Estados Unidos. Nosotros nos quedamos, digamos. Mira, hasta el punto... Mira, eso también habla de la argentinidad, mi argentinidad, porque mis viejos, en un momento que se fueron para Estados Unidos y nos dijeron a todos nosotros si nos queríamos ir con él, o sea, ir toda la familia para Estados Unidos. ¿Y vos no? No, yo le dije, ¿y ustedes no? Ya estaba acá casado con una argentina, hijos argentinos, no me iba a mover. Ya está, había echado raíces acá. Y cuando él estando allá nunca supo, por ejemplo, que yo estaba con la actuación. Yo sabía, pero no sabía qué estaba haciendo. Claro. Y un verano que viene, yo estaba muy peleado con él, de hace mucho tiempo. Por cuestiones personales, digo, si vos lo has contado en otro, por salir de la comunidad en algún punto. Porque me casé con una argentina. Así de simple. Eso fue detonante para distanciarnos. Y en una de esas viene un verano a pasar las vacaciones acá y estábamos en la costa, acá en la costa de Buenos Aires, y salíamos toda la familia, nos habíamos juntado todos y bueno, íbamos a comer a la noche. Y por ejemplo, venía la gente y me venían a saludar mucho. Porque estaba justamente, estaba los simuladores. Sí, estabas en el prime. Entonces, estabas arriba de la ola. No, pero no sabes lo que fue. Era donde ibas, te paraba la gente. Claro. Entonces, y además, lo que lo llamó a él mucho la atención y le gustaba es que venían con una sonrisa. ¿Viste cuando te vienen a saludar los fanáticos del programa? Te vienen son fan, casi. Vienen y te abrazan y te dan una sonrisa y te dan una foto, que un autógrafo, que esto, que lo otro, y él no podía entender todo eso. Entonces le explicamos que era un programa que muy exitoso, que esto, que lo otro. Él nunca había visto eso. Pero a él lo que le hizo bien a él, me dice que no importaba qué programa era, que la gente, porque además acá sí hay que hacer esta salvedad, que los argentinos te vengan a saludar a vos, que sos tan distinto, como si fuera un pariente tuyo, un amigo de ellos, digo, eso es tener éxito en la vida, me dice. Chan, tengo una pregunta alrededor de esto. Y tal vez la última. El año pasado vos hiciste un protagónico de una película alrededor de la cultura y de la familia coreana, que es Hijo Mayor. Digo, ¿no? Vos ya hiciste aparte un protagónico y hacías no del chico, sino del adulto, digamos. Del hijo mayor. Del hijo mayor, pero con su hija aparte. Digo, porque es entre las tres. ¿Qué sentís, o casi una reflexión de vida, de las diferencias en lo que hay porque a mí, ¿sabes qué percepción me da a veces? Que nosotros tenemos una manera de llevar la familiaridad, esto que vos decías recién, me venían y me abrazaban los argentinos y a mí, es como abrazaban a un actor. Digo, ¿qué me importa que sea? Digo, lo pienso yo, digo, me parece que esto es muy propio de los argentinos. Digo, Bueno, ¿vos sentís que hay algunas diferencias entre eso en la manera de llevar la vida familiar, la vida comunitaria de lo que puede ser una familia coreana, incluso migrado o no, y lo que puede ser la Argentina? Para favor y a favor y en contra de cada uno, digo, en esas particularidades. La gran diferencia es la expresividad. Digo, esto de acá nosotros nos abrazamos mucho, nos tocamos, nos besamos,
Pues imagínate que nosotros acá nos besamos entre hombres. Nos verdugueamos. Para saludarnos. No verdugueamos. Hay una cosa que, para mí es una cosa, esa combinación que tiene el argentino que me encanta, que no lo tiene el coreano. Porque es mucho más estricto y mucho más formal el coreano. Acá te verduguean con cariño. Con cariño, y claro. Eso, claro, hay que entender eso. Por eso digo, tenés que conocer. Viste que a veces nos critican afuera, y eso lo he visto, por ejemplo, estando en Brasil. Que hoy el argentino es canchero, es pedante, viste, como que siempre tiene alguna réplica rápida. Sí, porteño aparte. Vocabulario. Digo, vos que te criaste en Flores, peor, el porteño. Lo dijo Ale Grimson acá el otro día. Sí, entonces a veces eso puede llegar a molestar. Ok. Pero si solamente ves esa parte, puede llegar a molestar. Bien. Ahora, si ves que te digo un ejemplo. Sí. A mí, por ejemplo, me decían en el barrio, me decían ponja. Obvio. O chino. Ponja. Después vino chino. Después vino chino, ponja primero. Primero era ponja de acá. Y vos al principio un poco te molesta, porque claro. No me dicen ni por el nombre, ni por lo menos si me dijeran coreano. Claro. Digo, pero te dicen ponja y te invitan a la casa a tomar la leche. Te dicen ponja y te invitan a jugar al fútbol, ¿no? Me dicen ponja y te convidan un mate. Entonces, ahí cuando empezás a entender eso, digo, ¿qué? ¿Me voy a enojar porque me dijeron ponja? ¿O disfruto y agradezco todas las invitaciones que me están haciendo? Exactamente. Estimado, bueno, ese es el argentino. Ese es el argentino. Estimado, estás recorriendo, estás haciendo teatro, te hago la última. Estamos ensayando para salir a girar. ¿Con qué van a girar? En cualquier momento ya vamos a hacer primero Buenos Aires y después todo el país, en lo posible. Bueno, ¿con qué obra? Estoy haciendo un unipersonal, sí, y otra obra de elenco. Ahora hay que preparar teatro, porque audiovisual un poco está parado. Está complicado. Totalmente. ¿No? El cine, novelas, televisión, eso se paró todo completamente. Así que estamos preparando obra de teatro y salimos a girar con las obras. Bueno, esperemos que te podamos ver aquí en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta. Te agradezco muchísimo la conversación. Para mí ha sido alegre, pero sobre todo ha sido profunda alrededor de todo lo que nos pasa. Te agradezco muchísimo, Chan. No, gracias a ustedes, y cuando esté por allá avisaré. Perfecto, supuesto. Bienvenido serás aquí al piso de Punto Uno Stream y le daremos difusión a todas las actividades que tanto bien le hacen, como es el Teatro Nacional, en términos de producción, en términos de creatividad, en términos de contar también y discutir quiénes somos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, saludos.